Capítulo 226. Esperemos que me muestres lo que quiero, murmuró Aiden, aturdido mientras seguía mirando el corazón de orco que descansaba en su palma derecha. Si todo siguió el mismo patrón, una vez que lo trague debería empezar a ver imágenes, recuerdos de la criatura. Hasta ahora, sucedió solo cuando absorbió criaturas inteligentes como los humanos y el líder goblin. Esto no puede ser más placentero, murmuró exhalando un profundo suspiro. Tomando un último momento más para prepararse, rápidamente alcanzó el corazón y lo mordió. Al igual que antes con el guardia, el alcaide y el duende, no pudo evitar dejar que una sonrisa de satisfacción apareciera y lentamente dominara su expresión. Si bien el sabor podría mejorarse, los efectos siempre son increíbles. Sintió una oleada de poder que extendió su cuerpo, calentando todo su ser. Una ola de notificaciones comenzó a resonar en su mente con su familiar sonido de campana. Sin embargo, antes de que pudiera tomarse el tiempo para abrirlas lentamente y revisarlas, las imágenes comenzaron a desvanecerse lentamente y aparecer frente a él. Al igual que antes, estos no eran sus propios recuerdos, sino la vida pasada del orco fallecido. Gon vivió la vida típica y promedio de su especie, los orcos de montaña. Años, hace unas décadas, tal como sugeriría su raza, solían habitar las cimas más altas de una montaña lejana. Gon no era el más brillante ni el más fuerte de su especie, se podría decir que era bastante normal. Después de nacer, rápidamente le enseñaron la dureza del mundo. Los orcos no creen en la configuración tradicional de las familias. Los niños fueron agrupados después del primer año de sus vidas y abandonados para que aprendieran a sobrevivir por sí solos. Tal como se esperaba, Gon tampoco fue una excepción. Tan pronto como cumplió un año, sus padres lo pusieron en el grupo y lo dejaron para que sobreviviera solo. Aunque el recuerdo de los primeros años de Gon contenía muchos datos interesantes, Aiden se centró en un recuerdo en particular y no quería perder el tiempo en los primeros años de su enemigo fallecido. Moviendo los dedos, arrojó el recuerdo a un lado, solo para que apareciera uno nuevo. La nueva visión llegó varios años después. Gon era ahora un guerrero de pleno derecho de su tribu parado frente a la cabaña del jefe de la tribu en medio de varias docenas de otros guerreros y capitanes de grupo. Estaba detrás de su propio capitán, un orco más grande y robusto. El capitán tenía su cuerpo cubierto de varias cicatrices más grandes y más pequeñas, imperfecciones, recordatorios de sus logros pasados por todo el cuerpo. A sus ojos, no eran feos, eran marcas de un guerrero feroz, algo de lo que todo orco estaría orgulloso. Gon no pudo evitar sentir envidia de su capitán mientras repasaba sus logros pasados. Lamentablemente, estas marcas no estaban presentes en él en ese momento, todavía era un nuevo miembro de las filas de los guerreros. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvieron afuera en el clima frío y severo, pero finalmente se pudo presenciar algún movimiento desde la entrada de la cabaña. No mucho después, salió una figura vieja y de aspecto caído. Parecía envejecido, mucho mayor que el resto de los miembros reunidos frente a él. Usando una rama nudosa y con piedras preciosas de aspecto similar como ayuda para caminar, el anciano se movió lentamente hacia un pequeño podio que fue erigido solo para esta ocasión tan especial. Al mirar la figura, Aiden no estaba del todo seguro, pero no podía negar que se parecía mucho al viejo chamán orco que conoció. ¿Pero cómo podría ser eso? Si estos recuerdos son ciertos, entonces esta figura es probablemente el jefe de su tribu. ¿Cómo fue degradado a un paria que vivía en los límites de su tribu? ¿Lo que podría haber ocurrido? Antes de que pudiera seguir pensando, lamentándose por el asunto, el viejo orco comenzó su discurso. Para gran sorpresa de Aiden, en el recuerdo podía entender completamente su discurso, sonaba sofisticado, diferente de las voces roncas que había escuchado hasta ahora. Mirando entre la multitud con una expresión solemne en su rostro, el viejo orco levantó los brazos. Compañeros hermanos. Mis orgullosos guerreros. Hoy les traigo una gran noticia. A partir de hoy, ya no estamos solos. A partir de hoy, nos unimos a... Mientras el viejo jefe orco continuaba con su discurso, la imagen de repente se volvió borrosa y distorsionada.
En el momento siguiente, la visión se desvaneció por completo y el siguiente se reprodujo sin ninguna interacción por parte de Aiden. ¿Qué? Ver cómo la imagen de la reunión de los orcos había desaparecido repentinamente, solo para ser reemplazada por otro recuerdo, hizo que Aiden levantara las cejas con confusión. ¿Era esa misma extraña magia la que controlaba los recuerdos del duende? ¿Qué tipo de magia está en juego aquí que puede afectar los recuerdos incluso después de la muerte? Confundido por los acontecimientos, Aiden solo pudo suspirar y concentrarse en el siguiente recuerdo. Pase lo que pase, al final no importa. Se estaba acercando a la visión específica que esperaba alcanzar. Las siguientes imágenes eran eventos sin sentido de la vida de Gon. Después del discurso, se unieron a la horda que ya contaba con varias docenas de tribus similares. Tenía una plantilla increíblemente masiva, un ejército temible al que enfrentarse en nombre de cualquier nación. Aún así, estaba en continuo crecimiento. Desafortunadamente, Gon sabía poco o nada acerca de los superiores, pero era de conocimiento común que eran muy poderosos con una vendetta contra los pecados de la humanidad. Cualquiera que fuera la razón, la rama superior era demasiado poderosa para que Gon entrara en contacto con ella. Incluso si lo hiciera, lo más probable es que las pantallas relacionadas simplemente se distorsionaran, como antes. Finalmente, Aiden llegó a las últimas 3 imágenes, los últimos recuerdos de la vida de Gon. El último, el más nuevo, sería su encuentro, eso era seguro. Si bien sería interesante ver si podía entender su discurso de entonces, ahora viviéndolo como la persona misma, Aiden descartó la idea rápidamente. No le traería ningún beneficio ni a la situación. También tenía que ser rápido, ya que las chicas probablemente regresarían pronto. Con eso en mente, Aiden decidió seleccionar la segunda imagen. Después de todo, el primero podría ser un momento anterior. Pero el segundo fue el último recuerdo antes del encuentro predestinado de Gon y su muerte con Aiden, ese recuerdo podría contener los secretos que esperaba. ¿Quién los envió? ¿Quién sabía que acampaban aquí? Gon y su amigo estaban dentro del cuarto oscuro. No había ninguna fuente de luz en él. La única iluminación que recibía procedía del exterior, a través de las finas rendijas entre los paneles de madera de la puerta. Al igual que sus armas, se podía reconocer la tosca obra de los orcos en ellas. Cumplía su función, pero era muy simplista, tosco en su diseño. Gon y su amigo eran los únicos orcos presentes en la habitación, estaban esperando a alguien que previamente había enviado tras ellos. Atendiendo la convocatoria, inmediatamente se dirigieron y esperaron pacientemente la llegada de esta persona. A través de las emociones de Gon, Aiden rápidamente se dio cuenta de que quienquiera que se suponía que vendría, era alguien de mayor rango, alguien con quien ni Gon ni los otros orcos tendrían contacto alguno. Finalmente, la puerta se abrió, perturbando el silencio con un fuerte crujido. Una vieja figura de piel flácida entró, usando el ahora familiar palo nudoso con la piedra preciosa en la cabeza como ayuda para caminar. Sin embargo, lo que fue diferente fue el hecho de que la figura tenía el rostro oculto con una gran máscara de vudú. Aún así, incluso sin ese conocimiento, Aiden estaba más que seguro de que esta figura es la misma que la del jefe orco en el recuerdo anterior y, en última instancia, el viejo chamán orco que encontró. Avanzando lentamente, el orco finalmente llegó frente a los orcos arrodillados. Tanto Gon como su amigo se arrodillaron instantáneamente cuando llegó el viejo orco y mantuvieron la mirada fija en el suelo. Fue una muestra de reverencia y respeto hacia esta figura. Levántense, hermanos míos. Extendiendo las manos, el viejo orco levantó las cabezas de ambos orcos para mirarlo y los hizo levantarse. Tengo algo para ustedes dos, algo que probablemente les gustará mucho. El viejo continuó. Incluso sin verlo, solo por el tono, probablemente había una sonrisa en su rostro. Sacó un pergamen, con una representación aproximada de la sección circundante del bosque y lo colocó frente a ellos. Antes de que los dos pudieran preguntar algo, rodeó un pequeño y esquivo lugar un poco más lejos de su ubicación actual. No estaba demasiado lejos, todavía estaba dentro de la distancia relativa. Ve a este lugar. Hay un duende allí con sus 2 esclavos humanos. Toma a los esclavos y muéstrale a esa pequeña y molesta mierda su lugar.
comentó con clara ira en su voz. Las dos esclavas deberían ser mujeres, y aunque no sé cómo se ven, parecen actuar de manera muy extraña, un poco demasiado cercanas a su supuesto amo. En cualquier caso, agarra a esas esclavas y deja al duende muy golpeado. Pero no lo mates. Necesitamos a los duendes en la siguiente fase. B. Asintiendo, ambos orcos echaron un último vistazo al mapa y se giraron para salir del cuarto oscuro. Su misión ahora estaba clara y podría resultar bastante agradable. Capítulo 227. Antes de irse, Gom se detuvo en la puerta por un momento y miró al anciano que les había asignado una tarea tan extraña. ¿Todo el asunto, salir apuntando específicamente a un enviado goblin? ¿Por qué? Si bien será divertido adquirir nuevos esclavos y ser el primero en probarlos, todavía era casi un tabú asaltar y robar a otros miembros de la horda. Si los otros líderes y capitanes se enteraran de esto, las repercusiones serían graves. ¿A qué podría estar jugando el viejo? Al mirar al anciano, Gom levantó una ceja sorprendido. El anciano estaba postrado en el suelo, de espaldas a la puerta, por lo que, afortunadamente, Gom no fue visto mientras el chamán estaba postrado ante la pared aparentemente clara y vacía frente a él. Sin embargo, un momento después, el aire tembló, se escuchó un gruñido monstruoso en voz baja mientras una pequeña lágrima aparecía en el aire. Aunque la habitación estaba oscura y la lágrima en sí era negra, también del color del vacío, el aire borroso y el espacio distorsionado hacían que el espectáculo fuera claramente visible. La delgada lágrima comenzó a expandirse, pequeñas colas de telaraña brotaron por todas partes mientras continuaba ocupando más y más espacio para sí misma. La vista era de otro mundo, e incluso para Gom, que ahora era un guerrero de su tribu endurecido por la batalla, le provocó escalofríos. ¿Miedo? ¿Estaba asustado? Imposible. Murmuró para sus adentros, mientras apretaba los puños y se obligaba a seguir mirando. Quería ver a dónde conduciría todo esto, que adoraba el anciano con tanta reverencia. Unos segundos más tarde, cuando las grietas de la telaraña se expandieron para ocupar una gran parte del espacio circundante, la lágrima comenzó a expandirse lentamente. Su grieta delgada y estrecha comenzó a expandirse lenta pero gradualmente, tragándose las pequeñas grietas de la telaraña en el proceso. Una oscuridad negra y de otro mundo saludó al chamán, y Gom todavía espiaba en la puerta. Lo que fue aún más extraño fue la sustancia antinatural, espesa y gris oscura parecida al humo que comenzó a emitir llenando rápidamente toda la habitación, ocultando el evento de los ojos hambrientos. Entrecerrando los ojos, Gom hizo todo lo posible para distinguir algo desde el interior, pero desafortunadamente no pudo. Al darse la vuelta, estuvo a punto de darse por vencido e irse, antes de echar un último vistazo al espectáculo envuelto, solo para sufrir el mayor susto de su vida. En medio del espeso humo oscuro, un enorme par de ojos de color rojo oscuro apareció mirándolo directamente. Aparentemente no había ningún cuerpo adherido a ellos, pero aún así, el mal puro y sin filtrar que emitía era demasiado para un orco tan simple como Gom. Sin pensarlo, Gom inmediatamente salió corriendo, saliendo del edificio sin atreverse a mirar atrás. El segmento de memoria se completó, la imagen se desvaneció, devolviendo la claridad a Aiden una vez más. Con las otras piezas del pasado de Gom descartadas por él, la memoria fue asimilada con éxito, devolviéndole el control nuevamente. ¿Qué fue eso del final? Sentándose desde su posición meditativa, se apoyó en la parte trasera de la tienda mientras pensaba en los últimos momentos de la visión que acababa de presenciar. Ese par de ojos enormes, incorpóreos y flotantes en medio del humo espeso y oscuro. ¿Era solo una ilusión? Por otro lado, ¿fue ese un ser que surgió de la grieta en el espacio? Hubo un solo momento, una fugaz fracción de segundo en el que pudo echar un vistazo rápido al interior del vacío, y se sintió familiar. Con un suspiro más largo de lo habitual, Aiden sacudió la cabeza. Para obtener más información, también necesitaré los recuerdos del chamán. Frunció el ceño ante el pensamiento. Aunque el anciano parecía fuerte, y probablemente estaba practicando algo oscuro, basándose simplemente en los últimos recuerdos de Gom. ¿Estaría eso justificado para matarlo directamente? ¿No iría en contra de la primera enseñanza que le enseñó la abuela?
Sin embargo, por otro lado, el anciano claramente estaba haciendo planes en su contra. ¿Por qué? Por la pequeña charla que tuvieron, Aiden nunca sintió que fueran demasiado hostiles el uno con el otro. Sí, hubo algunas fricciones, pero eso debería ser normal entre las carreras. Al menos, eso es lo que le han enseñado los recuerdos del líder Goblin y Gom. ¿Eso justificaría enviar 2 guerreros corpulentos a su ubicación, para golpearlo hasta casi matarlo y robarle sus esclavos? Antes de tragarse el corazón del orco, Aiden esperaba obtener respuestas a sus preguntas, pero desafortunadamente, en lugar de respuestas, recibió varias docenas de preguntas nuevas con poca o ninguna respuesta a las anteriores. Aún así, el asunto más urgente ahora era que, tal como pensaba, el anciano, de alguna manera, pudo rastrear su posición a través del bosque. Aunque no pudo obtener una visión adecuada, aquí debe estar en juego algún tipo de sentido inducido por magia o algún otro tipo de truco. Cualquiera sea el motivo, ya no estaban seguros y tenían que partir lo antes posible. Con ese pensamiento en mente, Aiden se levantó y estaba a punto de salir de su tienda para reunir a las chicas para continuar, cuando se dio cuenta de que no revisó todas las notificaciones que recibió cuando se tragó el preciado órgano. Recordando todos los beneficios y esa sensación increíblemente adictiva cuando esa nueva fuente de energía se derramó a través de su cuerpo. Una sonrisa apareció en el ceño que previamente dominaba el rostro de Aiden, rápidamente volvió a abrir la interfaz del sistema y comenzó a abrir todas las notificaciones una tras otra. Nueva esencia de vida encontrada, nueva forma de orco de montaña creado. Advertencia, Mountain Orc Life Essence fue mutado, la nueva forma tendrá una mutación desconocida. Se recomienda realizar un análisis antes de elegir evolucionar hacia él. 100 XP recibidos. La habilidad Primal Absorb ha ganado 100 XP y ha subido de nivel. Nuevo nivel, 3. El cambiaformas innato ha recibido 1000 XP. Vaya, más despacio, más despacio. Sorprendido, Aiden apenas pudo procesar toda la nueva información que recibió. Volviendo hacia arriba, primero revisó la extraña nota sobre la nueva forma que obtuvo tal como esperaba y deseaba. Lo que no esperaba y no vio rastros de ello ni siquiera en la memoria de Gom fue algún tipo de mutación. ¿Cómo podría entonces mutarse su esencia vital? El sistema cometió un error. No, eso es imposible. Sin embargo, ahora no podía usar ese formulario como plan de respaldo, sin antes asignar algunos recursos del sistema y, lo más importante, tiempo para investigarlo más profundamente, con más detalle. En segundo lugar, fue la enorme e increíble cantidad de experiencia que adquirió. Estaba feliz, ya que quería aumentar sus atributos desde hacía un tiempo, realmente no podía encontrar la manera adecuada. Sí, era más fuerte que los humanos débiles y promedio, pero después de enfrentarse a su maestro se dio cuenta de que lo que había visto del mundo era solo una parte muy pequeña. Había otros seres poderosos ahí fuera en los que el mismo ser de Aiden temblaba al pensar en ellos. Su núcleo primitivo no quería nada más que enfrentar y absorber estas existencias. Aiden sintió una necesidad, no, hambre de su poder. Pasando a la siguiente nota, comprobó la habilidad Primal Absorb. Gracias a su uso continuo, ganó directamente suficientes puntos para subir de nivel y alcanzar una nueva altura. Sabiendo que esta habilidad era muy especial y uno de los componentes clave de su forma central, la primal, dudaba en nivelarla él mismo y simplemente quería dejarla crecer mediante el uso continuo. Ansioso por ver si la habilidad en sí tenía algún cambio, mencionó sus detalles. Absorción primaria, nivel 3 absorbe la esencia vital del enemigo derrotado. Según la forma de vida, puedes adquirir sus habilidades únicas y obtener un aumento en uno o más de tus atributos, u obtener puntos de atributos para gastar. Puedes absorber formas de vida a un nivel superior a tu nivel de habilidad actual. Funciona en cualquier forma. Cambió, mira eso. Él sonrió satisfecho. Lo principal a tener en cuenta es que no hubo ninguna mención de restricciones de nivel, y tampoco es que eso le hubiera causado alguna dificultad. De hecho, nunca ha visto números o niveles de poder para los enemigos que enfrentó. Primero, se preguntó si faltaba alguna característica o algo así, pero cuando le preguntó a Enya en ese momento,
ella solo dijo que todavía le faltaba una característica del sistema y que la obtendría con el tiempo. Desde entonces, casi lo había olvidado. Bueno. No tiene sentido pensar en eso ahora. Aiden sacudió la cabeza y centró su atención en la última nota del sistema que le dio la última y probablemente la mayor sorpresa. Su habilidad innata, que hasta ahora no sabía entrenar, finalmente crece. Aunque no era suficiente para alcanzar un nuevo nivel o rango, todavía era algo que no había sucedido antes. ¿Fue por mi uso continuo de esta forma de duende o por las absorciones que hice recientemente? Él se preguntó. Aunque no era un santo y no tenía reparos en matar monstruos en cualquier forma que tuvieran, él mismo no quería convertirse en uno. Capítulo 228. Para cuando Aiden finalmente abandonó la comodidad de la tienda y salió, Sarah y Neivea ya habían terminado las tareas que se habían asignado y estaban sentados alrededor de la fogata. Al salir, Aiden primero miró hacia el oscuro y claro cielo de medianoche y la luna bastante gorda y curvilínea que brillaba con orgullo, gobernando este dominio de la noche. Es la hora. Habló secamente, desviando lentamente su mirada hacia las chicas que ya lo estaban mirando con diferentes expresiones en sus rostros. Mientras que Neivea tenía su habitual mirada tonta y enamorada en sus ojos, Sarah parecía solemne, algo estoica. ¿Estás bien, Sarah? ¿Algo te molesta? Aiden le preguntó a la chica de cabello púrpura, viendo la expresión en su rostro gentil y gentil. Sarah asintió y se levantó del tocón redondo de madera que usaba como asiento mientras esperaban a su maestro. Me estoy preparando para el resto de la noche. Ella frunció el ceño ante el pensamiento y el significado más profundo de la última palabra. Básicamente, desempeñarían el papel de esclavos humanos de un duende y serían escoltados a algún tipo de bloque de detención en las afueras de los terrenos de la tribu. Bueno, a pesar de que iban a ser tratados como ganado o algo peor, será una buena manera de ponerse en contacto con todos los demás esclavos reales y idear un plan para rescatarlos. Ya veo. Ten cuidado en tus misiones, no tenemos idea de los peligros que estamos a punto de enfrentar, primero y más importante, mantente con vida. Entraré a su complejo y obtendré toda la información necesaria que necesitaríamos. Además, él miró a Neivea que mientras tanto se acercaba a su derecha, abrazando su brazo como si fuera un tesoro precioso. Además, suspiró, sacudiendo la cabeza ligeramente. No, también asegúrate de proteger a Sarah y a ti mismo, ¿de acuerdo? No intentes luchar con todo lo que ves, este es territorio del enemigo, no querrás atraer atención no deseada hacia ti. Él. No te preocupes, mi amiga. Volveré contigo sana y salva y me aseguraré de que ella también lo haga. Habló mientras seguía abrazando y acariciando su brazo derecho como si fuera una almohada. Correcto. Respondió Aiden con una sonrisa irónica colgando de su rostro mirando sus acciones por un poco más, antes de liberar suavemente su brazo de su agarre y empujarla hacia atrás. Prepárense todos. Saldremos ahora. Un poco más lejos, en el lado derecho del cruce que visitaron antes, un enorme, alto y ancho edificio que parecía un establo se encontraba en medio de un área embarrada. Los edificios que parecían construidos apresuradamente estaban hechos de troncos de árboles cortados pero sin limpiar y preparados y una extraña mezcla de barro, hojas y probablemente algunos otros ingredientes para pegarlos. Aunque toda la estructura parecía increíblemente frágil y destartalada, era sorprendentemente robusta. Se colocaron grandes picas afiladas en el suelo que rodeaban el edificio, creando una barrera, un muro parecido a una valla armada, que mantenía y advertía al exterior que no entrara. Solo se dejó abierta un área, dejando solo una entrada al terreno interior del extraño edificio. Frente a la puerta cercada se encontraban dos orcos de montaña altos, robustos y musculosos de piel marrón oscuro. Llevaban armaduras de cuero de cuerpo completo, que cubrían la mayor parte de sus anchos pechos y brazos en forma de tronco, dejando sus manos libres. Debajo del cinturón de cuero negro tenían pantalones de cuero acolchados de apariencia similar que llegaban justo debajo de la rodilla, dejando libres también la espinilla y todo lo que estaba debajo.
Curiosamente no llevaban guantes ni ningún tipo de botas, dejando sus pies desnudos ensuciándose en el suelo blando y descuidado. Al contrario de los tipos de armas generalmente favorecidos por su especie, estos dos portaban picas enormes y de largo alcance, similares a las que estaban plantadas y utilizadas como cercas a su alrededor. Parecían bastante molestos y de mal humor, ya que tenían que perder el tiempo haciendo guardia ante esclavos a los que ni siquiera se les permitía tocar, solo vigilar. Todo el ganado humano que aquí se almacenaba era propiedad de los altos mandos y enviados que llegaron en los últimos días a la asamblea para discutir los detalles de la supuesta segunda fase sea cual sea. Para ellos, la vida era bastante sencilla. Como guerreros se les consideraba élites. Como élites, no fueron enviados a misiones vergonzosas como cazar y patrullar, pero generalmente fueron asignados para proteger a un miembro valioso y de alto rango de una de las tribus unidas. La tarea también solía ser bastante lucrativa y, al mismo tiempo, aumentaba su propia posición en el proceso. Vigilar a un chamán, o seguir a un capitán, a un general o, a veces, al jefe de una tribu. Era fácil, y allí se reconocía su nombre y su posición. Eran temidos y reverenciados a los ojos de la gente común, y a todo su grupo de guerreros de élite le encantaba esa sensación de disfrutar del respeto y la reverencia al límite. Sin embargo, este trabajo actual no fue uno de esos afortunados. Aquí no fueron reverenciados, no fueron respetados. Nadie se preocupó siquiera por ellos. Se sentían como ese viejo marginado, ese chamán hereje. Dejado aquí para tallar y desvanecerse en la nada. Esta noche parecía especialmente aburrida. No había ni una sola alma a la vista, y además del débil sonido de los gemidos y bamboleos que venían detrás de ellos en el edificio, ni siquiera podían escuchar nada para entretenerlos. A pesar de ello, no aflojaron en el trabajo. No eran esos guerreros patéticos y promedio de las tribus, estaban en la cima, eran élites. A pesar de su falta de voluntad, ambos se concentraron en hacer un trabajo sobresaliente antes de que llegara su turno a la mañana siguiente. Mientras continuaban mirando severamente el horizonte, de repente sus ojos vieron tres siluetas. Aunque todavía estaban bastante lejos, aún podían distinguir tres figuras distintas. Dos figuras femeninas más altas, aunque la de la derecha era mucho más alta y corpulenta que las demás, y una más baja y de aspecto frágil caminando entre ellas. Con expresión estoica y severa sin cambios, ambos guardias orcos se concentraron en el grupo que se acercaba mientras se refrescaban y movían sus dedos sobre los ejes de sus armas. Observaron con gran interés y atención cómo las siluetas oscuras lentamente ganaban sus colores bajo la luz de las estrellas y la luna a medida que se acercaban. Levantando la punta afilada de sus picas hacia ellos, ambos guardias levantaron sus manos libres para indicarle al grupo que se acercaba que detuviera sus pasos. Durante los siguientes momentos, increíblemente intensos, ninguna de las partes habló ni pronunció una palabra. Los orcos observaron lentamente al grupo, sorprendentemente, tomándose su tiempo con el pequeño duende, mostrando más interés en él que en las dos hembras que trajo con él. Después de un rato, el guardia de la derecha abrió su gran boca y habló en una lengua duende entrecortada, pero aún comprensible. «Goblin, ¿qué negocio tienes?» Su tono era duro, hostil. Su compañero, el otro guardia, no habló, pero mantuvo su mirada fija en él y la punta de su pica apuntando hacia su garganta. Una gran, amistosa y cálida sonrisa se extendió por el rostro de piel de duende de Aiden y lentamente comenzó a dominar su expresión. Sus ojos se convirtieron en amigables y acogedoras medias lunas mientras se giraba hacia el orco que hablaba a la derecha. Goblin, soy un enviado de los goblins y he llegado a esta tribu para discutir los planes futuros. Estos dos. Abrió los brazos señalando suavemente a las dos mujeres a sus costados, mientras continuaba con su presentación. Son mis guardias, mis esclavos. Según las reglas, he venido a colocarlos aquí durante mi estadía en tus terrenos. Con eso, no pronunció más palabras y simplemente siguió mirando con la misma sonrisa cálida y amistosa de antes. Los guardias no respondieron de inmediato y tampoco bajaron las armas. Se tomaron su tiempo para echar otra mirada larga, cautelosa y minuciosa al pequeño duende y también a las dos niñas.
Al contrario de lo que esperaban Sarah y Neivea, sus miradas no contenían lujuria ni hambre. Sus ojos estaban fríos mientras caminaban lentamente de arriba a abajo, deteniéndose solo cuando vieron las armas en sus cuerpos. Goblin, armas, no sirven. Quítaselas a tus esclavos. El guardia de la derecha señaló la enorme hacha de batalla en la espalda de la amazona y la espada que colgaba del cinturón de Sarah. Esto provocó que apareciera un ceño fruncido en los rostros de ambas chicas. Mientras que Sarah simplemente se mostraba reacia a dejarse desarmado en un lugar así, Neivea estaba al borde de la furia. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar su hacha y atacar a los guardias, Aiden levantó la mano y sacudió ligeramente la cabeza, indicándole que siguiera adelante. Goblin, claro, eso no es ningún problema. Como dije, ellos tienen la tarea de defenderme, así que obviamente necesitan armas. Sin embargo, aquí estarán protegidos y no habría nadie tan estúpido como para dañar las propiedades de los enviados, ¿bien? Mientras hablaba, un destello de luz dorada apareció en sus ojos, desvaneciéndose tan rápido como apareció, dando la primera sacudida en la expresión de los escultóricos guardias mientras lo miraban con expresiones ligeramente sorprendidas. Capítulo 229. El temor se apoderó de los experimentados guerreros de élite orcos por un segundo, lo que los hizo temblar y miraron al duende masculino de aspecto frágil bajo una luz completamente nueva que antes. Su primera impresión de que este insignificante era un señor débil de su especie fue completamente equivocada, al parecer, y el pequeño tenía algunas sorpresas en ese pequeño cuerpo suyo. Sus expresiones mixtas de sorpresa y conmoción persistieron solo por un momento más, antes de desaparecer de sus rostros, volviendo a la conducta fría y serena de antes. Eran veteranos, después de todo, estaban capacitados para hacer a la perfección el trabajo asignado. Mientras su expresión se calmaba y volvía a la mirada estoica anterior, el guardia de la derecha asintió mientras respondía con su dialecto duende roto. Goblin, tiene razón, señor. Los esclavos estarán sanos y salvos. Las razones por las que el edificio se colocó fuera de la tribu fue para asegurarse de que no hubiera Parecía tener problemas para encontrar la palabra correcta, los errores no deseados ocurren en las propiedades de los enviados. Terminando la frase, dejó escapar un suspiro un poco más largo, luciendo visiblemente agotado al conversar con un lenguaje tan incómodo. Aún así, el hecho de que fuera capaz de hablar en él y formar frases tan largas demuestra su dominio del idioma. Aiden tuvo que admitirlo, estaba gratamente sorprendido, originalmente esperaba tener muchos más problemas con esta terrible experiencia también. Incluso estaba dispuesto a defender a las chicas si hubiera visto la necesidad, pero afortunadamente eso no fue necesario. Gracias. Aiden asintió, con la misma expresión amistosa y sonriente que tenía antes. Abriendo las palmas de las manos, hizo un gesto a las chicas para que le dieran sus armas, a lo que ellas, aunque con gran desgana, accedieron. En el momento siguiente, con un movimiento de sus manos, ambas armas aparentemente desaparecieron en el aire, sorprendiendo a los guardias una vez más ante el inexplicable espectáculo. Aún así, no dijeron una palabra, solo asintieron diciendo que ahora podían pasar. Haciendo un gesto a las chicas para que mantuvieran la calma, a pesar de sus furiosas emociones, el trío reanudó su caminata y comenzó a caminar hacia adentro, cruzando las puertas. ¿Por qué me retuviste? Habría hecho pedazos a ese tipo. Tan pronto como dejaron a los dos guardias y se acercaron al edificio, Neivea estalló de inmediato, dejando salir su ira y molestia. Aunque su voz era fuerte y podía ser escuchada por ellos, a ella realmente no le importaba, ni tenía que hacerlo, los orcos no entenderían lo común, de todos modos. Con la misma sonrisa amistosa y amable que no abandonó su rostro, Aiden sacudió ligeramente la cabeza. No lo dudo ni un poco. Pero si lo haces, habríamos necesitado matar al otro también. Entonces, cuando llegue el siguiente turno de guardias unas horas más tarde, verán sus cadáveres o no verán nada en absoluto. Si nos hubiéramos tomado el tiempo para limpiar. De cualquier manera, comenzarían a investigar lo sucedido y, sabiendo que tienen algún tipo de capacidad de detección en sus territorios, rápidamente se darían cuenta de que los hemos matado,
Lo que nos llevaría no solo a no logramos completar el plan y obtener la información que necesitamos, pero ambos deseamos la oportunidad de pasar por el campamento y entrar en la gruta. Aiden respondió con un tono tranquilo, pero sermoneador, lo que hizo que la amazona desviara la vista hacia el suelo avergonzada y dejara escapar un suspiro de derrota a mitad de la conferencia de Aiden. Yo, entiendo. Lo siento, esposo. Ella respondió tímidamente después de un rato. El apodo elegido hizo que Sarah apretara sus pequeños puños con molestia. Batiendo con su mano derecha, Aiden sonrió ante la reacción de la amazona rubia. No te preocupes por eso. Luego, dándose la vuelta, la sonrisa se convirtió en una mirada seria, severa y feroz, y miró la barrera de madera que parecía una puerta hecha apresuradamente frente a ellos. Está bien, chicas. Este es el lugar donde nos separamos. Recuerden, su tarea principal es mantenerse sanas y salvas. Si pueden obtener algo de información de las personas que están adentro, será mucho mejor, pero no se arriesguen tratando de hacerlo. Salven a todos. Ya no saben cuándo y cómo llegaron a servir a sus amos, y dónde reside su verdadera lealtad. Incluso si es difícil, concéntrense en ustedes mismos ante todo. Volviéndose de lado, miró a Sarah con la misma expresión concentrada y feroz. ¿Tienes eso también, Sarah? La desgana claramente visible en sus ojos cuando sus miradas se encontraron por un breve momento antes de que ella la desviara, Sarah chasqueó la lengua con molestia. Lo sé. Haré lo mejor que pueda. Ella finalmente respondió, aunque claramente con grandes dificultades. Era obvio que tenía otros objetivos y metas en mente y será difícil que los deje de lado. Sabiendo que sería inútil seguir discutiendo con ella, Aiden giró la cabeza hacia el otro lado y miró a la amazona rubia. Neibea. Asegúrate de mantenerla a ella y a ti a salvo, ¿vale? Todavía un poco en conflicto por la pérdida de su arma y siendo reprendida por su compañero elegido, Neibea no respondió, solo asintió ante sus palabras. Ver las expresiones de dolor de ambas chicas le provocó una sensación nueva y extraña, una superficie de dolor punzante, y se disparó en su corazón. Fue similar al momento en que se dio cuenta por primera vez de que Lily estaba en un gran problema, pero al mismo tiempo, se sintió nuevo, algo que nunca antes había experimentado. Este nuevo sentimiento, sin embargo, no era agradable, lo que lo obligó a pensar en formas de apaciguar a las chicas con problemas con algo. Pensando en ello por un momento, dejó escapar un breve suspiro, antes de empujar la puerta con ambas manos, haciendo que se abriera lentamente con un crujido y dando una ligera visión del interior. Cuando la puerta se dio, poco a poco reveló una visión que era difícil de procesar a primera vista. Todo el interior era similar a algo que verías en los establos de caballos normales. La totalidad del interior consistía en varios puestos de madera pequeños y compactos que en la mayoría de los casos albergaban una o dos figuras humanoides, en su mayoría mujeres humanas, pero también se podían ver hombres y algunas otras especies parecidas a humanoides. A la derecha, más cerca de ellos y de la entrada, por ejemplo, había dos figuras mucho más altas y delgadas. Como la única fuente de luz era el fino rastro de luz de la luna que se filtraba a través de las grietas, era difícil saber si eran hombres o mujeres, pero Aiden se inclinaba hacia que fueran mujeres a juzgar por los contornos femeninos de sus rostros. Tenían cabellos largos y rizados dorados, de color casi platino, que a pesar de estar desordenados y no recién limpios, todavía se veían increíblemente hermosos. Lo más probable es que fueran elfos de algún tipo, a juzgar por las orejas largas, puntiagudas y marcadas que lograban asomar desde su exuberante melena. Estaban vestidas con drags, que apenas cubrían nada en sus cuerpos delgados y de bajo peso. Estaban encadenados a un gran poste de madera junto a ellos y llevaban un gran collar de hierro alrededor del cuello. Sus ojos estaban vacíos, no mostraban ninguna reacción ni ningún tipo de vida en ellos cuando se giraban para mirar a los recién llegados. Contaron una historia de dolor increíble y de una existencia miserable que estaba esperando su fin. Apretando los puños, Aiden se tomó un momento para calmarse y continuó caminando hacia adelante buscando un puesto vacío para usar. Los ojos huecos y sin vida, la falta de reacción y la actitud miserable tampoco eran exclusivos de los elfos,
Casi todos los ocupantes de los demás puestos tuvieron la misma reacción o incluso la misma falta cuando cruzaron junto a ellos. La única diferencia fue un TSK apenas audible proveniente de la esquina más alejada, uno de los últimos puestos del edificio. Era tan silencioso que habría pasado desapercibido si los sentidos de Aiden no hubieran sido mucho más agudos de lo que se podría esperar de la forma que estaba usando actualmente. Asintiendo levemente hacia el extremo derecho de la habitación, alertó la atención de ambas chicas mientras caminaban lentamente hacia la única fuente de sonido dentro del edificio. Al acercarse, Aiden solo pudo sentir una figura dentro del cubículo oscuro, escondida, sentada en el extremo derecho del pequeño cubículo de madera. Hola. ¿Estás bien? Con tono preocupado, Aiden miró hacia la oscuridad donde residía la figura y lo llamó, usando la lengua común. Su voz, aunque ligeramente alterada debido a su cambio de forma, todavía tenía las similitudes con la original, haciéndola reconocible para aquellos que lo conocían como el original. Cuando la figura en la oscuridad escuchó al duende exuberante, largo y de cabello negro preguntar usando el lenguaje humano con facilidad, dirigió su atención al duende verde. Sin embargo, al momento siguiente, cuando se inclinó hacia adelante, y cuando el rostro de la figura en la sombra entró en el fino rayo de luz de la luna y su rostro quedó revelado, Aiden casi saltó hacia atrás en estado de shock. Con los ojos muy abiertos como una manzana, miró a la figura con sorpresa. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí?, exclamó, sus ojos brillando sutilmente con su habitual brillo dorado mientras sus emociones comenzaban, una vez más, a entrar en una violenta agitación. Capítulo 230. El rostro que se reveló cuando la figura entró en la tenue luz de la luna causó a Aiden no poca sorpresa, por decirlo menos. La figura frente a él era una mujer, con cabello rojo fuego despeinado hasta los hombros, que debido al barro y la grasa colgaba de la parte superior de la sucia cabeza de la niña en mechones separados del ancho de un pulgar. Aún así, a pesar de la grasa, el barro, la suciedad, era inconfundible, la chica frente a él era Scarlett, la princesa que rescataron hace un rato. ¿Cómo llegó ella aquí? ¿Dónde está entonces su hermano, el molesto pero hábil príncipe Drake? ¿Tú? Te pareces a alguien que conocí antes, pero al mismo tiempo, estoy segura de que nunca te conocí. La chica miró al duende de aspecto familiar con confusión. Su voz le era familiar, al igual que la mayoría de sus rasgos faciales, pero estaba segura de que nunca antes había conocido a un duende así, e incluso si lo hubiera hecho, no habría entablado un discurso amistoso. Los duendes y los orcos no eran conocidos por su amistad hacia las otras razas. ¿Yo? ¿No me reconoces? Aiden preguntó con una mirada preocupada, sin embargo, un momento después se dio cuenta de la raíz del problema, su rostro cambió y continuó con una sonrisa amistosa. Ah, claro. Actualmente estoy en esta forma de duende, así que es difícil reconocerme. Soy Aiden, nos conocimos hace un tiempo, allá en la ciudad de Igrove estábamos tu hermano, Drake y yo te rescatamos a ti y a mi hermana. De los traficantes clandestinos de esclavos. Como si recordara algo, miró pensativamente hacia arriba mientras continuaba. Aunque no hemos hablado durante tanto tiempo, así que supongo que puedo entender si no me reconoces, pero... Antes de que pudiera terminar su monólogo, Scarlett levantó su mano derecha para silenciarlo e intervino con una expresión de molestia en su rostro. Sí, está bien, lo tengo. Tú eres Aiden, ese chico largo, de cabello negro y aspecto salvaje que estaba con mi hermano. Es. Sin estar seguro de qué hizo que provocó que la chica actuara de una manera tan imprudente, la miró confundido. Fue Sarah quien conectó los puntos más rápido, y cuando se dio cuenta de quién era en realidad esta chica desaliñada frente a ella, sus ojos se abrieron como platos y se quedó boquiabierto. ¿Pe princesa? Ella tartamudeó con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Sí, por favor, cuéntanos si algo malo había sucedido. ¿Qué hicieron ustedes para terminar esclavos otra vez? Preguntó Aiden mientras su habitual, amistosa y tranquila sonrisa reaparecía en su rostro. Bueno. Suspiró Scarlett, tomándose su tiempo para examinar cuidadosamente la nueva forma desconocida de Aiden. Esto no es lo que parece.
Pero antes de eso, sé cómo eres un duende. ¿Es una ilusión? Sí, algo como eso. Aiden decidió no insistir demasiado en el tema y agitó la mano de manera casual mientras respondía con indiferencia. Ya veo. Scarlett asintió acercándose al panel de madera que separaba al trío del establo. Entonces, es algo similar a lo que está usando mi hermano. Añadió mientras pensaba en ello un poco más, sorprendiendo a Aiden una vez más. Espera. ¿Tu hermano, Drake, también está aquí y está usando algún tipo de disfraz? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Yo. Aunque Scarlett no era alguien que se asustaba fácilmente, los largos años de su juventud le enseñaron sobre la brutal realidad del mundo. Ahora, todavía se encontraba incapaz de responder a la simple pregunta de Aiden o igualar la del chico. Mirada dorada. Alguna fuerza desconocida, o tal vez una emoción, la hizo desviar la mirada avergonzada y simplemente murmurar palabras incoherentes en voz baja. Al ver que su discurso no avanzaría si ella no intervenía y manejaba el asunto, Sarah dio un paso adelante una vez más y, mientras colocaba su mano derecha sobre el hombro izquierdo de Aiden indicándole que permaneciera en silencio y retrocediera, ella dio un paso adelante. Con una sonrisa amable y gentil en su rostro, la chica de cabello púrpura lentamente alcanzó a la princesa detrás del puesto. Princesa, no, lo siento, Scarlett, por favor cuéntanos qué pasó que hizo que tú y tu querido hermano intentaran infiltrarse en este lugar peligroso. Tenemos la misma misión, así que podríamos ayudarnos mutuamente si nos lo permitieras. Sus palabras tenían un rasgo cálido y tranquilizador, lo que provocó que la ardiente y avergonzada Scarlett, quejosa y avergonzada, levantara la cabeza una vez más, concentrándose en la chica morada. Bueno. Respirando profundamente, Scarlett exhaló lentamente, calmando sus nervios y recomponiéndose antes de continuar. Vinimos porque localizamos otro artefacto en algún lugar por aquí. No sabemos si proviene de nuestro último hermano desaparecido o de alguien más, pero la señal fue clara. Cambiando su atención, miró a Aiden mientras continuaba. Un artefacto, una de nuestras reliquias familiares que solo debería estar en manos de nuestra familia, está aquí en algún lugar más profundo. Tienes que entenderlo, tuvimos que investigar. No podíamos esperar a nuestra reunión a principios del próximo año, teníamos que hacerlo. Sé lo que estaba pasando. Hacia el final de su explicación, su voz se volvió casi histérica, su rostro se contorsionó en una expresión preocupada y suplicante mientras continuaba concentrándose en Aiden al fondo. Ya veo. Continuó Sarah, captando la atención de la chica en el proceso. Entonces, ustedes dos decidieron venir aquí e investigar. Al ver que la chica la miraba y asentía levemente, continuó mientras la sonrisa se curvaba ligeramente más arriba en su rostro. En ese caso, ¿dónde está tu hermano actualmente? Él, mi hermano. Drake se encuentra actualmente dentro del complejo. Exclamó después de un poco de dificultad, volviendo su mirada a Aiden y mirándola suplicante. Si ustedes también planean entrar, entonces por favor, se lo ruego, búsquenlo y ayúdenlo. Él. Algo obviamente preocupaba a Scarlett, ya que tenía grandes dificultades con sus palabras. Finalmente, cuando la batalla interna que estaba librando llegó a su fin, sus ojos comenzaron a lagrimear rápidamente y las lágrimas comenzaron a escapar por el rabillo del ojo. Por favor, sálvenlo. Ya debería haber regresado. De algún lado, ni siquiera Aiden pudo registrar completamente un talismán circular, similar al que Lily había aparecido en su mano emitiendo una tenue y pulsante luz azulada. Solo sé que sigue vivo, pero nada más. Agarrando el amuleto, lo empujó en la cara de Sarah como si fuera obvio para cualquiera lo que significaba la luz pulsante. ¿Ves? Aún está vivo, pero probablemente herido. Ya estaba pensando en qué hacer, pero no se me ocurrió ningún buen plan. Estoy desarmado y los dos orcos con armadura afuera serían demasiado para mí. Sin mencionar que no tengo idea de cómo entrar a los terrenos de la tribu. Pero no puedo dejar a mi hermano solo. Necesito hacer algo. Aunque todavía tenía varias preguntas sin respuesta, Aiden ahora entendía la esencia general de por qué Scarlett y Drake aparecerían aquí.
Ya sabían que estos artefactos reales tenían la capacidad de dar una dirección vaga sobre los demás si estuvieran en las proximidades, lo que planteaba una pregunta. ¿Cómo localizaron este artefacto? Probablemente estaba muy profundo en el bosque. ¿Encontrarían el amuleto de mi hermana mucho más rápido que este? Preguntó, con una mirada inquisitiva. Sí, encontramos otro amuleto más cerca de los límites exteriores del bosque a bastante distancia de aquí. Sin embargo, cada amuleto tiene una señal única, y ya sabíamos sobre el que llevaba tu hermana. Scarlett respondió de inmediato, sacudiendo la cabeza. Lo siento, pero no puedo hablar sobre cómo podemos rastrear y localizar nuestras reliquias familiares. Pero si lo que Drake me dijo es cierto, entonces esa extraña dama que estuvo con ustedes antes debería haber usado un método similar. Pregúntele si querría una respuesta a su pregunta. Al darse la vuelta, ella solo murmuró las siguientes palabras, sin embargo, Aiden aún logró entenderlas. Honraré el último deseo de mi madre. Aunque planteó varias preguntas nuevas, decidió no hacerlas. Después de todo, la situación actual no era adecuada para investigaciones tan personales. Esto, sin embargo, generó algunas dudas y preocupaciones sobre la identidad de su maestro. ¿Cómo sabía tanto sobre las reliquias de la familia real? ¿Cómo pudo localizar a Lily con tanta facilidad antes? Pensando en retrospectiva, ella actuó de manera extraña cuando confirmaron la identidad de Drake. Aunque fue solo por un segundo, hubo una ligera fluctuación en su estado de ánimo, por lo que Aiden no pensó mucho en ese momento, ya que estaba completamente concentrado en encontrar y rescatar a Lily. Tendré que hablar con el maestro sobre esto en algún momento. Tomó nota mental sobre el asunto, antes de sacudir la cabeza y forzar su habitual sonrisa amistosa y amable a regresar a su rostro. Acercándose una vez más a la ardiente chica pelirroja, agarró el marco del taburete. Está bien, creo que escuché suficiente. Desviando su mirada del panel de madera a la chica, asintió afirmativamente mientras levantaba casualmente el panel como si no fuera nada y lo separaba del resto de la sección. Tenga la seguridad de que salvaré a Drake de cualquier situación en la que se haya metido esta vez. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.